que vimos es que con el dinero que Dios nos da, pues, con el que vimos la semana pasada, con nuestro dinero tenemos que ser generosos. Vimos también que con ese dinero tenemos que ayudar también, tenemos que aprender a pagar las deudas. Que muchas veces vienen deudas y lo dejamos para mañana, lo dejamos para mañana, lo dejamos para mañana y no somos responsables a la hora de pagar esas deudas. Y vivimos algunos de los ejemplos de lo que significa pagar esas deudas. Vimos también que hay que tener cuidado al pedir prestado. Y que si no tenemos cuidado nos encadenamos, somos esclavos de aquella persona que hemos pedido prestado. También vimos que hay que aprender a orar, que también hay que aprender a orar, que aunque tengamos poco, uno gasta siempre en proporción a la entrada que tiene. Y si gastamos más, de lo que sean 50 o sean 500, si gastamos más, entonces hay que aprender un poquito, yo sé que es complicado, pero tenemos que aprender un poquito también a lo que nuestros antepasados también hacían, que era ahorrar. Y había un texto que os comentáis si se podía, y con eso vamos a terminar, solamente es leerlo nada más, porque resume un poco lo que hemos visto en todo este tiempo. En Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 9 y 10, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Alguien lo ha memorizado? Sí. Muy bien, Maricar, eres una crack. Muy bien, pues, ¿quieres decirlo? Honra a Jehová con tu bien y con el principio de tu fruto, y será lleno tu granero con abundancia, y tus lagares rebosarán por modo. Muy bien, muchas gracias. Es una bendición siempre lo digo, una bendición memorizar la palabra de Dios, siempre. Y a veces vemos como memorizar la palabra de Dios, la vemos como una montaña muy grande, pero te aseguro que cuando tú empiezas a memorizar, la montaña cada vez es más pequeñita y te vas dando cuenta y dices, oye, que yo puedo memorizarlo, que puedo. Si hay gente que sabe un montón de cosas, ¿por qué no vamos a memorizar la palabra? Y Dios nos ayudará a tenerlo presente en los momentos adecuados. Y este texto que hemos leído, que con Maricar hemos compartido, de alguna forma resume un poco lo que hemos visto durante estas últimas semanas acerca del dinero. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, y será lleno tus granados con abundancia y tus lagares reposarán en mosto. Bien, vamos a pasar hoy a otro tema que también nos habla el libro de Proverbios, que a veces pensamos que hay como algunos temas que el libro de Proverbios no toca, y como toca tantos, pues a veces se nos pasa un poco desapercibido. Uno de esos temas que a veces se nos pasa desapercibido en comparación con otros temas que todos los tenemos muy claros y que durante todos estos meses hemos estado viendo en Proverbios, es acerca del liderazgo. Proverbios habla mucho acerca del liderazgo. Y es interesante porque hoy vamos a estudiar acerca del liderazgo, posiblemente la semana que viene, de lo que Proverbios nos enseña, y estamos en un mundo donde hay una guerra. No hay una guerra solamente en Europa como en Ucrania, hay guerra en muchísimas partes del mundo. Lo que pasa, normalmente, lo que está documentado en cuanto a la historia es que desde que hay registros escritos de la historia, solamente ha habido 300 y pico de años donde no ha habido una guerra en todo el planeta. 300 y pico de años. O sea, si no tenemos una guerra aquí, hay una guerra en América del Sur. Si no hay una guerra en América del Sur, hay una guerra en Asia. Si no lo hay en Asia, lo hay en otra. Siempre, en el mundo siempre hay guerras. De hecho, Jesús dice, escucharé guerra y rumores de guerra. Y claro, tenemos que discernir también exactamente cuando eso pueda, digamos, en que podamos entender que el tiempo del fin se va acercando. Pero es verdad que estamos y gran parte de cuando se propicia una guerra, normalmente tiene que ver también con el liderazgo de ese país. Las decisiones no se toman de un día para otro. Yo no digo hoy día voy a pelear con Ucrania, o voy
voy a invadir Ucrania, o voy a invadir... Eso no se hace de un día para otro, eso hay un planteamiento, hay un gobierno, hay unos militares, se juntan, miran los efectivos, estudian al enemigo, se ven las armas que tenemos, el dinero que podemos gastar, cuánto hay en la salga, o sea, eso se ve, eso necesita mucho trabajo, mucho estudio y muchos meses de preparación. Lo que ha pasado en estos días no es de un día para otro, eso lleva muchísimo tiempo preparando el tema. Y tiene que ver con el liderazgo. Todos los gobiernos, todos los países tenemos líderes. Todos. No hay ni un solo... bueno, algún país hay en el mundo que no tiene digamos, un liderazgo, un gobierno, digamos. Algunos lo hay. Pero la mayoría de los países tienen un gobierno, para mal o para peor, mejor, pero casi todos los países tienen un gobierno. Y dependiendo del gobierno, así también pues, se hará en el país. Y viceversa. Yo siempre he dicho que los países tienen el gobierno que merecen. Porque es un reflejo, no por nada, simplemente porque es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo de lo que tenemos, de lo que hay en el mundo, en el país. La semana pasada, aparte de lo de Ucrania, vimos un espectáculo, a mi entender, lamentable con el Partido Popular, ¿no? Y fue ya no solamente el hecho de que uno se va del gobierno, en este caso de la oposición, es como se ha hecho, ¿no? Que al final, al que echen, todo el mundo le aplaude y al final te da pena la persona que han echado por la forma en que lo han hecho, ¿no? Donde de todo el grupo que había, solamente 3 personas han sido leales a Pablo Casado, ¿no? En este sentido, yo no voy a entrar porque no entiendo de política, pero cuando yo veo, y cada uno tiene sus funciones políticas y hay que respetarlas todas, pero cuando tú ves una situación así, en la que yo te he puesto y cuando pasa el tiempo tú me traiciones, o no que me traiciones, simplemente que me das la espalda, ¿no? Pero hay solamente tres, que han permanecido con esa persona hasta el final. Yo me quito el sombrero ante esas personas porque yo valoro la lealtad y creo que la lealtad es importante. Y creo que uno, dentro de lo que es el liderazgo de los gobiernos, de las fábricas, de las empresas, de las iglesias, una de las cosas que hay que valorar siempre es la lealtad. Y en este caso, cuando Proverbios nos habla acerca del liderazgo, creo que es muy importante que también prestemos atención a eso. Y como todos sabemos, Proverbios lo escribe un rey, Salomón. Salomón sabía lo que era el liderazgo. Salomón sabía en su propia carne lo bueno y lo malo del liderazgo. Sabía lo que era influir positivamente y dar un adelanto a su generación, a su país, y el país reconocer lo que Salomón estaba haciendo, pero también hizo lo malo y también el país lo reconoció. También hizo por su conducta y por su pecado, hizo que hubiese un retroceso, no solamente económico, potencial, sino un retroceso espiritual también en la vida de su país por el pecado que cometió Salomón. Fijaros que Proverbios nos dice en el capítulo 12, versículo 24, dice, capítulo 12, versículo 24, dice, ¿quién lo quiere leer, por favor? La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Muy bien, este es un texto impresionante. La mano de los diligentes señoreará y la diligencia será tributaria. Fijaros que la palabra diligente también se puede traducir, de hecho en otras traducciones lo vienen así, como laborioso, trabajador, emprendedor, responsable. Es decir, la persona responsable, la persona emprendedora, la persona trabajadora, la persona laboriosa, que nos está diciendo aquí, pues es alguien importante, alguien en ese sentido que va a hacer bien, que va a ayudar y que va a señorear, en el sentido de que va a dirigir, va a gobernar, va a llevar, va a hacer cosas. Salomón sabía que los dirigentes son los que merecen los que van a llegar un día a
a un lugar determinado para dirigir. Los flojos, los insensatos, las personas que no se esfuerzan, difícilmente podrán ser líderes de su país o líderes de una comunidad o responsables de un lugar. ¿Por qué? Porque no son personas trabajadoras, no son personas dirigentes, no son personas dispuestas a hacer. Los negligentes nunca llegarán a nada, no solamente en el plano del liderazgo, sino que no llegarán a nada porque nunca se esforzarán. Y una persona que no se esfuerza nunca llegará en realidad a hacer nada. Sin embargo, los dirigentes, las personas dirigentes, las personas responsables, las personas que hacen, que tienen, que trabajan, al final esas personas señorearán. Mirad lo que dice en el capítulo 27 de Proverbios, versículo 23. Capítulo 27, versículo 23. ¿Quién lo quiere ver? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Muy bien, fijaros, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Aquí está hablando del pastor, aquí está hablando de un pastor de ovejas y Salomón está diciendo, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Cómo están tus ovejas? Si una oveja está con la pata quebrada, si esta oveja no ha comido, si aquella oveja está a punto de perderse, si esta oveja está muy cerquita del cubil donde están los lobos, sé diligente, o sea, date un paseo entre las ovejas, anda entre las ovejas, mira a ver cómo están las ovejas que tiene y mira con cuidado por tu rebaño. El pastor que está con el rebaño y lo deja, tiene ahí el rebaño y se va a dormir a 3 kilómetros y deja el pastor al rebaño ahí, está invitando al lobo y a los animales a que vengan y puedan destrozar al ganado, a las ovejas. Por lo tanto, mira con cuidado por tus rebaños, mira con cuidado a los animales que tienes a tu cargo, mira con cuidado el estado de las ovejas. Y eso lo podemos aplicar a nosotros perfectamente también en todos los sentidos. Podemos aplicar al trabajo pastoral en una iglesia, podemos aplicarlo al trabajo de un padre en una familia, podemos aplicarlo al trabajo que tenemos en la empresa o los estudios que estamos realizando en la universidad o en el instituto, donde sea. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. El pastor que no es diligente en conocer el estado de sus ovejas, pues no llevará a sus ovejas a ningún sitio. Serán ovejas escuálidas, serán ovejas desnutridas, serán ovejas indefensas y en cualquier momento puede venir algún animal y matarlo. Fijaros que en los dos versículos que hemos leído se usa esa misma palabra, sé diligente. Sé diligente, es decir, trabaja, sé laborioso. Cuando hablamos del liderazgo bíblico, estamos hablando acerca de personas que trabajan. A veces pensamos que el liderazgo en las iglesias, sobre todo en las iglesias, porque cuando hablamos del liderazgo secular, el liderazgo que viene de fuera, normalmente lo planteamos de otra manera. Pero cuando hablamos del liderazgo en la iglesia, a veces pensamos, bueno, de hecho lo voy a preguntar, ¿pensáis que una persona con carisma, y en nuestro mundo ha habido mucha gente con carisma, y en las iglesias hay gente con carisma, ¿pensáis que una persona con carisma, con capacidad de hablar, con que la gente le escucha, que arrastra a la gente, etc., una persona con carisma puede ser un buen líder? ¿Porque tiene carisma? ¿O no? ¿Qué pensáis? Uno de los líderes para mí, a mi entender, más importantes que hemos tenido, para mí el líder de todos los presidentes de gobierno que hemos tenido, para mí, el que yo admiro más, si se puede llamar admiración, es Adolfo Suárez. Yo creo que Adolfo Suárez fue un hombre muy valiente, nadie daba un duro por él. Pensaban que era alguien como era del régimen, que iba a seguir con el tema, y sin embargo salió diferente. Fue capaz de legalizar al Partido Comunista, que eso fue tremendo. Hizo una serie de cosas y le estaban traicionando cada 2 por 3 en su propio partido, en UCD. Pero para mí fue un presidente que duró 4 o 5 años, que en 4 o 5 años
un montón de cosas que hizo. Sí, y además, de una forma muy complicada, porque le estaban tendiendo trampas cada 2 por 3. Después vino Felipe González. Felipe González, aquellos que recordáis, Felipe González era un hombre con carisma. Mi mujer cada vez que salía Felipe González en la televisión de la era una persona que tú hablabas y era el flautista de Amelie, o sea, se llevaba a toda la gente detrás de él. Después con los años me enteré de que Zapatero se dedicó a la política porque en un meeting escuchó a Felipe González. Fijaros cómo es la cosa. Y escuchó en un meeting a Felipe González y dijo, yo quiero ser como este. Y se metió cuando fue como este, ¿no? Eso es verdad. Fue otro, pero no fue como él. Y él tenía carisma. Yo creo, vuelvo a decir, para mí el que yo admiro más, por muchas razones, Adolfo Suárez. Pero entiendo que el que tenía más carisma era Felipe González, más que todos los demás que han venido. Una persona solamente con carisma puede gobernar, puede dirigir un país, puede dirigir una iglesia. Una persona que solamente tenga carisma, o hay algunas cosas más. También la ignorancia da un paso, porque mira, me reí por lo que ha dicho Xavi, que le gustaba ese lugar. Yo con 18 años voté a Felipe González, que ni se queda, porque era un bobo. Hoy escucho a Felipe González, sinceramente, yo ya no escucho político ninguno. Yo ya mi político, como yo digo, Cristo. Porque no puedes creer en la persona. Es como la oración que le hizo hablar del Señor. El otro día Emiliano dice, fíjate lo que estamos viendo. La Montero, la de igualdad, que va a hacer una ley para que las niñas con 16 años vayan a abortar tan tranquilos, que sus padres no tengan que impedimento. Dios santo. Y es muy evidente, porque fíjate si es evidente, que vamos a ver ya la piedra o qué sé yo, vamos a ver. Y te das cuenta que hay gente que le sigue ceguera, porque no nos paramos a pensar. Así que el carisma es yo qué sé, es no entender las cosas. Uy, qué guapo, uy, que esto, que lo otro, o pues mira, porque lo que la gente escucha lo que quiere escuchar. Y el político sabe dónde da, pero son todos unos mentirosos, luego lo cogen la mentira. Y no pasa nada. Pero si eso es a diario, como dicen los periodistas, buscan la hemeroteca y le sacan una cosa detrás de otra, pura mentira. No podemos creer. Sí. No podemos creer. Ha habido no solamente en España, o sea, en todos los países ha habido grandes líderes con carisma. Una persona que tuvo muchísimo carisma, y fue un demonio, fue Hitler. O sea, Hitler era un hombre. Hay una película, no sé si la habéis visto, una película que se llama El discurso del rey, que es del rey Jorge V, antes el padre de la reina Isabel de Inglaterra, que era tartamudo, era el hombre de la película muy bonita, está hecha en blanco y negro, lleva ya algunos años. O sea, ellos fuimos a verla y salimos entusiasmados, me encantó, y después la hemos visto varias veces. Pues en esa película, el rey está un día en su casa y está viendo una imagen de lo que nosotros llamaríamos el nodo, antiguamente. Una imagen en el cine donde se ve un discurso de Hitler. Y mi hija ha estudiado publicidad, y una de las cosas que mi hija me comentaba en algunas ocasiones es que a veces se ha estudiado cómo Hitler lo hizo, cómo Hitler fue capaz de mover a millones de alemanes a una situación. Y cuando tú ves imágenes de Hitler dando discursos, la voz de Hitler, la manera corporal de hablar era una voz muy potente, era una voz muy mágica en el sentido, te imprimía, te sobrecogía, y además iba acompañada de y entonces tenía autoridad, tenía carisma, y sin embargo ese carisma fue usado para el mal, fue usado para hacer una guerra,
y para levantar millones y millones de personas. ¿Iba a decir algo, no? Sí, yo pienso que para ser un dirigente hay que tener carisma. Eso es así. No puede ponerse delante de una persona que no sepa ni hablar, ni sepa, pues lo que tú has dicho, atraer a las masas. Hay que tener carácter, hay que tener una personalidad y un carisma. Es que si no, no atrae. No atrae el que la gente se fíe en él. Eso es así. ¿Qué pasó con Pablo Iglesias? Que tuvo un carisma en un momento, que después se ha venido abajo y era todo mentira. Pero es verdad que en ese momento todas las miradas se fueron a él. Y eso es así. Porque hay que tener su personalidad. Como yo digo, una personalidad para ponerte al frente y dirigirte y saber hablar y saber tener lo que es carisma. El carisma ayuda mucho, efectivamente. Una persona, no vamos a entrar en cosas que no nos pertenecen, más que nada lo podemos hablar a nivel privado. Pero aquí ha habido políticos que todo el mundo decía que no tenían carisma. Uno de ellos era Aznar. Aznar decía a todo el mundo que no tenía carisma. Sin embargo, Aznar estuvo 8 años gobernando. Y porque él dijo a los 8 años que se retiraba. Si no sé si hubiese continuado. Entonces, ha habido Rajoy todo el mundo decía que tampoco tenía carisma. Y mira después Rajoy todo lo que ha... Y el carisma ayuda, efectivamente, el carisma ayuda, pero una persona con carisma no significa que lo haga bien. Una persona con carisma puede atraer, efectivamente, como Pablo Iglesias, como tantos otros, puede atraer. Pero solamente el carisma no sirve para gobernar, tiene que haber otras cosas. Tiene que haber otras cosas, Maricarmen. Sobre todo en la iglesia, Pedro. Puede haber un pastor que tenga mucho carisma, pero si la iglesia está observando que es un hombre que no es un hombre de Dios, que dice una cosa, que hace otra, que miente, que incluso se pone a criticar hermanos con hermanos, es verdad que dando mensajes, dando predicaciones, tú dices que es un encanto, pero después yo decía, este hombre no vale para ser un pastor, no puede hacer pelear a los hermanos, no puede criticar, no puede, ¿comprende? Y tenía carisma, pero sin embargo... Lo que estamos hablando... Lo que no valía. Porque el carisma sirve puede ser encauzado para el bien y también puede ser encauzado para el mal. A nivel secular, a nivel del mundo, pero también a nivel de la iglesia. Claro, eso también a nivel de la iglesia. Mirad lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Muy bien, ¿qué está diciendo aquí Pablo acerca de los responsables, de los líderes espirituales de la iglesia en Tesalónica? ¿Qué está enseñando aquí Pablo? Ajá. A los que trabajan con el Señor. Bien, porque ese es el punto. Fijaros que Pablo está diciendo, y además lo hace como un ruego. Eso me encanta Pablo. Porque Pablo podía haber dicho, os digo que hagáis esto. No usa su autoridad apostólica, que lo podía haber hecho porque la iglesia de Tesalónica había sido formada por él y por el equipo misionero. Él tenía, digamos, era el padre espiritual. Y él podía decir, oye, esto, no, os ruego. O sea, Pablo tenía mucho cuidado también con las maneras, con las formas, no imponía. Os ruego, hermano, y fijaros lo que dice, os ruego, hermano, que reconozcáis a esta persona. Le dice que le tenga en mucha estima y amor por causa de su obra. Fijaros que dice 3 cosas importantes. Que reconozcáis, que lo tengáis en mucha estima y que lo tengáis en mucho amor. 3 cosas muy importantes. Que una buena iglesia debería tener siempre presente. Reconocer a estos hermanos. Pero fijaros que dice 3 cosas importantes, pero después mirad lo que dice. Que reconozcáis, no dice que reconozcáis a cualquiera, dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. A los que trabajan entre vosotros. A los que os presiden en el Señor y a los que os amonestan, a los que os exhortan.
a los que os enseñan. Fijaros que dice 3 cosas que la iglesia tiene que hacer, pero también habla de 3 cosas que los líderes tienen que vivir, tienen que hacer. 3 cosas de la iglesia, 3 cosas aquí no está diciendo reconocer a los sinvergüenzas, aquí no está diciendo eso. Aquí no está diciendo reconocer a los conflictivos, tampoco está diciendo eso. Reconocer a los líderes que no hacen nada, que solamente palabra, tampoco dice eso. Lo que está diciendo es, reconozcáis a los líderes, a los siervos que están entre vosotros, que trabajan entre vosotros. La palabra trabajar aquí en el griego es una palabra, esta palabra es una palabra que se esfuerza. Es los que se esfuerzan hasta el máximo, los que están sudando, los que están trabajando continuamente por el bien del pueblo de Dios. A los que están trabajando entre vosotros, a los que se dejan el alma, a los que están ahí con vosotros, a esos que están trabajando y os presiden en el Señor y os amonestan, entonces a esos reconocerlos, tenerlos en mucha estima y tenerlos en mucho amor. A los que son de verdad trabajadores. A los que están trabajando. A los que están trabajando. Fijaros que aquí no está hablando de carisma. Aquí lo que está hablando es de diligencia. Otra vez. Diligencia. De la capacidad de trabajar. De la capacidad de dejarse el alma. De la capacidad de estar con la gente, de preparar, de estar horas estudiando, de amar a las personas. Es imposible que una persona pueda amar, una persona pueda ser, bueno, posible no es, pero es dificilísimo que una iglesia, que una persona pueda dirigir una iglesia, que pueda haber un gobierno en la iglesia si no ama a la gente. ¿Sabéis una cosa que yo he aprendido con el tiempo? Y no por mí, porque no es por... Pero una cosa que yo he aprendido con el tiempo es que la gente, cuando veis que tú eres sincero, son capaces de perdonarte la cantidad de fallos que uno tiene. Pero la gente ve cuando tú eres sincero y cuando tú amas a las personas. Cuando tú eres una persona boom, y esto, la gente a lo mejor puede decir, sí, pero si tú no amas a la gente, puedes ser el mejor predicador, la mejor predicadora, el mejor maestro, el mejor escritor, incluso el más visionario de la iglesia, que si tú no amas a la gente, no. La gente te puede perdonar 1000 cosas cuando tú sabes que para ellos tú eres importante. Entonces la gente estará hecha, bueno, tiene 1000 fallos, 1000 cosas, pero lo sabe. Eso es algo también yo recuerdo en Utrera, empezó a venir una señora, hace ya años, una señora que vivía en Sevilla, que yo la conocía de su iglesia, y vivía cerca de nosotros, en la barriada de Begoña. Vivía cerca de nosotros y un día me llama y me dice, iba a una iglesia en la calle Japón, y iba a esa iglesia, una iglesia grande, y me llama un día y me dice, mira, pastor, que el Señor me ha revelado, el Señor me ha dicho, viene de origen pentecostal, el Señor me ha dicho que vaya a tu iglesia. O sea, yo estaba soñando y me vino Pedro. Y el Señor me ha dicho que vaya a tu iglesia. Entonces yo le dije, bueno, tú estás en la iglesia, no tenía coche. Digo, tú sabes que venirte a Utrera es complicado. Si no tienes coche te puedes venir con nosotros, pero no siempre te podrás venir con nosotros. Digo, y tienes que coger el tren, tienes que coger la vuelta cuando tú vives aquí y la iglesia no está al lado. Quedamos un día y para que me contara mejor un poquito lo que había pasado y tal. Y entonces me dijo que ella estaba contenta con su iglesia, pero y contenta con el ministerio del pastor. Y dice que yo no conozco a nadie que predique como el pastor de la iglesia. O sea, predica, hace unas enseñanzas, unas predicaciones tremendas. Yo dije, porque conozco a ese hermano, predica muy bien. Pero sin embargo después me dijo ella, pero es más frío que el hielo. O sea, es más frío, no te abraza, no te besa, no te dice nada, pasa por tu lado como si pasara, según ella, como si pasara con un mueble, sin tener una sintonía, dice yo, a mí me duele esa actitud. Y yo estaba pensando en cambiar de iglesia y el Señor me dio tu nombre. Yo le dije, en fin, le quité hierro al tema, como hay que hacerlo, le quité hierro al tema, le dije que todos tenemos fallos,
y que tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios en el sentido de la iglesia a la que tenemos que pertenecer. Pero bueno, ella empezó a venir y estuvo durante 2 o 3 meses, ella y otro matrimonio. Empezó a venir, pero claro, era muy complicado, porque además el matrimonio que venía con ella tenía un niño pequeño y era muy difícil también. Al final, pues volvió a la iglesia. Y me la encontré un día en Mercadona y me dijo, digo, ¿qué pasa? Y dice, no, he vuelto allí a la iglesia, y dice, porque la verdad es que yo estaba encantada, y dice, pero es verdad que está lejos, y si una persona sin coche, pues es complicado. Y no es ahora, dice, no, he vuelto a la misma iglesia. He vuelto a la misma iglesia y estoy allí, sigue siendo igual, para mí sigue siendo igual, una persona que predica muy bien, que alimenta bien en ese sentido, pero después no es una persona cercana. Vuelvo a decir, para poner las cosas en su contexto, es su opinión. Después hay que ver también la opinión de los demás, porque los demás piensan de forma diferente, que cada uno lo puede ver. Lo que vengo a referirme, hermano, es que una persona puede ser el mejor predicador del mundo, el mejor pastor del mundo, el mejor anciano diácono del mundo, y no significa que realmente después la gente lo ame y lo quiere. Porque la gente lo que al final lo que quiere es alguien cercano, alguien que se siente contigo, alguien que esté contigo, alguien que tú digas, yo soy importante para esta persona, y ora por mí, y tal. Entonces, esto es importantísimo, y aquí Pablo está diciendo a los que reconozcáis, y esto es importante porque a veces las iglesias, por costumbre, por tradición, por lo que sea, digamos, no reconocen el trabajo de aquellos que están sirviendo. Y Pablo no dice que se reconozca a todo el mundo, pero sí dice que reconozcáis a los que trabajan, a los que se esfuerzan, a los que sudan entre vosotros y os presiden y os amonestan el Señor. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, a los que presiden, a los que trabajan. Es decir, a los dirigentes. Una persona que viene a la iglesia, que se sienta en la iglesia. Yo conocí una vez a un hermano en Utrera que se convirtió y al poco tiempo me dijo, yo quiero predicar. Llevábamos 6 o 7 meses, yo quiero predicar. Y yo me quedé mirándole y le dije, pues no te queda nada. De hecho, hoy día está con el Señor. No te queda nada para predicar. ¿Por qué? Porque Dios tenía que trabajar en su corazón y trabajó, y fue un hombre impresionante. Pero a veces venimos a la iglesia y recuerdo a otra persona que al poco tiempo de convertirse me dijo, ¿qué hay que hacer para ser diácono? y le dije, no te queda nada. Lo mismo, Dios actúa con paciencia, pero trabaja con la gente, y cuando la persona, ya Dios está trabajando con esa persona y se está haciendo la obra, la iglesia también reconoce el trabajo de los demás. Pero una persona que viene a la iglesia, que se sienta, que no viene, que falta los viernes, que viene un domingo al mes, si es que viene, que toma decisiones y después no vive lo que está diciendo. Todo el mundo, esa persona puede ser responsable de una iglesia, lo puede ser, pero nadie lo verá como responsable. Porque lo que la gente ve son aquellos que se esfuerzan, que vienen, que trabajan, que hacen cosas, y el Señor después se va encargándose de poner a esas personas en los lugares adecuados, del gobierno de la iglesia, de la enseñanza, de la escuela dominical, etcétera, etcétera, etcétera. Dios lo va haciendo, pero una persona, es decir, yo quiero predicar, muy bien, tú quieres predicar, pero antes, limpia. Tú quieres predicar, ven a la iglesia y ser ejemplo en entrega. Tú quieres predicar, obedece al Señor, sométete al Señor. Estudia la palabra, lee la palabra, profundiza en la Escritura, que se vea la obra del Espíritu Santo en tu vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, un buen líder, una persona bíblicamente hablando,
independientemente de su carisma, de su carácter, de sus cualidades, principalmente debe ser dirigente. Debe de trabajar, debe de ser consciente de su trabajo y trabajar, presidir, administrar, pero trabajar entre las ovejas. Y las ovejas, por su parte, la Iglesia, pues lo reconocen, lo tienen en estima y en amor por causa de la obra que están haciendo. Fijaros lo que dice en Proverbios capítulo 13, versículo 17. Proverbios capítulo 13, versículo 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. El mal mensajero trae desgracias, acarrea desgracia, mas el mensajero fiel trae salud, acarrea salud. Y mira lo que dice en el capítulo 25, versículo 13. Capítulo 25, versículo 13. Quiero que leer. Como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su Señor da refrigerio. Muy bien. Fijaros que en los dos textos que hemos leído, en el 13:17 y aquí en el 25:13, en los dos textos se nos dice que el mensajero debe ser fiel. ¿Por qué? Porque el rey le decía al mensajero, ve a tal población. Antiguamente no había ni redes sociales ni nada de nada. O sea, el rey decía algo y había un mensajero que iba a las poblaciones y te decían lo que el rey había dicho. Entonces tú llegabas a la población, reunías a la gente y te decía, el rey tal ha dicho tal cosa, ¿no? Si el rey decía las cosas si el mensajero decía las cosas que el rey le había dicho, bien, porque era fiel en lo que el rey le había comentado. Pero si el mensajero añadía o quitaba o cambiaba lo que el rey le decía, podía causar muchos problemas. Podía causar muchas dificultades en ese pueblo o en ese lugar porque había tergiversado por completo lo que el rey le había dicho, había cambiado por completo. Por eso el mensajero fiel era agradable. Era porque decía cosas que el rey o el gobierno de turno le había dicho. Por eso Proverbios también nos habla de que una parte importantísima de aquellos que lideran, que son siervos en la Iglesia, es que deben ser fieles. Y aplicándolo a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios hoy en día, ¿en qué sentido realmente un predicador, una persona que enseña la palabra de Dios debe ser fiel? ¿Se valora hoy en día la fidelidad a la hora de enseñar la palabra? ¿Se valora la fidelidad a la hora de enseñar la doctrina? ¿Se valora la fidelidad a la hora de agarrarte a los textos bíblicos? ¿O se valoran otras cosas? ¿Qué pensáis? Yo pienso que hoy en día no se valora. La gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. No quieren escuchar lo que la Biblia dice. No quieren escuchar sobre su pecado. Entonces, si no quieren escuchar sobre su pecado, no están siendo fieles. Yo pienso eso. ¿Alguien más? Yo creo que sí se valora. Yo pienso que las personas que están escuchando están viendo el mensaje que está dirigido por la palabra de Dios, que está el Espíritu Santo dirigiendo. Para mí eso es lo que más se valora, bajo mi punto de vista. Que haya personas que no les guste escuchar, pues claro, pero que se tienen que analizar y se tienen que ver por qué no les gusta escuchar lo que se está predicando, ¿no? Pero una persona que se dirija por la palabra de Dios y sea obediente y esté dirigido por el Espíritu Santo es lo que más se valora. ¿Alguien más? Yo personalmente sí lo valoro, por supuesto. Pero es verdad que reconozco que hay iglesias que tienen un estilo de predicación y un estilo de ver las cosas que no las comprendo. No veo que se rijan con una fidelidad, porque lo que ha dicho Raquel es que no se puede hablar de ciertas palabras, de ciertos temas, y entonces como vetan parte de la Biblia. Como yo digo, la adaptan a lo que ellos les gusta. Entonces eso no es
predicaciones que no se salgan de eso porque si no se molesta la iglesia. Y no, en la Biblia, te guste o no te guste, hay partes que nos encantan y hay partes que también nos azotan, porque nos quiere enseñar. Entonces, claro, yo sí valoro que se predique como tiene que ser, aunque me duela, pero hay gente que no. Hay gente que no. Es interesante porque fijaros que una de las cosas que aquí hay dos partes, digamos. Por una parte está el mensajero, que tiene que ser fiel al mensaje. Si el mensajero no es fiel al mensaje, en este caso es el mensaje de Dios. Si una persona se prepara un mensaje y no prepara y no predica el mensaje de Dios, ¿qué mensaje se ha preparado? Pues un mensaje humanista, un mensaje psicológico, un mensaje de compañerismo, un mensaje de filosofía, de lo que sea, pero no se ha preparado la palabra de Dios. Por lo tanto, una persona que tiene la responsabilidad de enseñar a niños, a jóvenes, a adolescentes, a la iglesia, con que enseñe a una sola persona ya tiene una responsabilidad enorme para enseñar la palabra de Dios. Y si está enseñando otra cosa que no sea la palabra de Dios, es decir, de Dios que le ha dado el mensaje, no está siendo fiel. Eso por una parte, el mensajero que es infiel en la exposición y la enseñanza de la palabra. Pero por otra parte también está la iglesia. Porque hay iglesias que, como muy bien se ha dicho, hay iglesias que no hacen nada ante el mensaje que no es fiel, se quedan calladas, no exigen, no, queremos la palabra. Lo que tú piensas me da igual, lo que queremos es las escrituras. Entonces, hay veces que por los motivos que sea, porque nos gusta la enseñanza que nos da, porque nos hace sentir mejor, porque la iglesia se ha acostumbrado, o por lo que sea, pues la iglesia tampoco exige que se enseñe la palabra. Entonces, al final, el mensajero es infiel a la palabra, pero en un momento dado también puede pasar que la propia congregación y los líderes también, que deberían llamar al orden, pues también están actuando de forma infiel. Es importantísimo en los tiempos que vivimos, hermanos, lo que ha dicho Raquel es una verdad. O sea, pero el problema no es lo que dice Raquel, en el sentido de yo puedo entender que personas de la calle no quieran escuchar que somos pecadores. Puedo entenderlo. Yo puedo entender que una persona viene a la iglesia y dice, tú eres un pecador. Oye, un pecador, ¿tú qué te crees? Yo puedo entender eso. Pero lo que no puedo entender es que los mismos miembros de la iglesia te digan que no quieren escuchar ese tipo de cosas. Cuando la palabra de Dios es muy clara en muchos aspectos, ¿no? Entonces, en todos los aspectos. Entonces, en este sentido, el mensajero debe ser fiel, porque forma parte de su trabajo, forma parte de lo que está haciendo. Y en la Escritura nos enseña muchísimo acerca de este tema de la fidelidad. Mira lo que dice en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 21, Efesios, capítulo 6, versículo 21. ¿Quién lo quiere leer? Para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador de la obra del Señor. Muy bien, en la versión que tenemos la mayoría pone Tíquico, hermano amado y fiel ministro. Aquí pone colaborador. Está bien. Fiel ministro en el Señor. Tíquico era una persona que, si tú estudias la vida de este hermano de Tíquico, no se habla mucho, pero es muy interesante lo que se dice acerca de él. Y nos dice, lo que Pablo está hablando acerca de él son palabras preciosas. Le está haciendo un piropo delante de la iglesia de Éfeso. Hermano amado y fiel ministro en el Señor. Mirad lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 7. Colosenses capítulo 1, versículo 7. ¿Quién lo quiere leer? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Veis otra vez lo mismo? Aquí está hablando de Epafras, que también es un delito cuando tú estudias la vida de Epafras. Nuestro consiervo amado, otro piropo, es que Pablo le encantaba hablar bien de los demás, y públicamente está diciendo, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Otra vez, Tíquico, un fiel ministro. Epafras, un fiel ministro. Y mira lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo, capítulo 2,
¿Quién lo quiere leer? Por los reyes, por todos los que están. No, segunda Timoteo, 2:2. Ah, perdón. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tíquico era fiel, Epáfras era fiel. Y aquí nos está diciendo, lo que has oído es una cadena. Esta me encanta, es una cadena. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto tú encarga a hombres que sean infieles, a hombres fieles, y a su vez estos hombres que sean idóneos para enseñar también a otros, y la cadena continúa. Me enseñan, yo enseño, al que enseño enseñan a otro, es la cadena del discipulado, la cadena de la enseñanza mutua, de enseñarnos mutuamente, del pastoreo mutuo, del cuidado mutuo. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es una sola cualidad, que sean fieles, que sean fieles. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fiel. ¿Cómo puedo yo enseñar a una persona la palabra de Dios cuando yo soy infiel a la palabra de Dios? ¿Cómo puedo enseñar a alguien a regirse por la Escritura cuando yo no me estoy rigiendo por la Escritura o yo estoy cambiando las Escrituras? Conchi. No, está bien lo del consejo que le da Pablo. Y es que todo el rato, desde que empezamos con el primer versículo que dice de Proverbios, de Salomón, y es el 27-23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño. Que siempre decimos que Proverbios fue escrito por Salomón, digo, pero me parece que Salomón crió pocas ovejas. Digo, este consejo yo creo que es de su propio padre, de que se parara a pensar en esencia lo que es el cuidado del rebaño, que mirara a esas cosas. Yo creo que es una enseñanza del padre y él la escribió, porque me parece a mí que Salomón, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. De hecho, aquí está hablando del pastor, pero eso se aplica también. ¿Qué es lo que era Salomón? Rey. Es como si le estuviese diciendo, cuida de tu rebaño, de tu reino. Sabía lo que le estaba diciendo su padre y el ejemplo más sencillo, más entendible, fue ese. Mira las ovejas, el estado de tu rebaño. Mira por tus ciudadanos. Exactamente. Sí. Así que fijaros, hermanos y hermanas, que Tíquico era un ministro fiel, Epáfras era un ministro fiel, y los que discipulan y enseñan deben ser también fieles. Y con esto terminamos. ¿Por qué se le da tanta importancia a la fidelidad en la Escritura? ¿Por qué se le da tanta importancia a que los que enseñan sean fieles? Porque algún motivo tiene que haber. Desarrollar el carácter del Señor que es fiel. Desarrollar el carácter del Señor que es fiel. Amén. Él es fiel. A los fieles, tu fidelidad. ¿Alguien más? Porque lo dice la palabra fiel, es una persona que es comprometida, es firme, lo dice aquí, constante, todo, la palabra fiel lo dice. Una persona que sea constante, firme, que tenga que diga y haga lo que está explicando, pues es fundamental. Por eso una persona fiel la queremos todo el mundo al lado. En una pareja, en amistades, en la iglesia, firme y constante. Sí, es interesante lo que está diciendo Nuria. Si tú estás casado con un hombre, con una mujer que no es fiel al matrimonio, ¿tú cómo vives? Vale. Si tú tienes un novio, una novia que no es fiel, ¿cómo se vive ese noviazgo? Mal. Si tu mejor amigo, tu mejor amiga te traiciona y te da puñaladas por la espalda, cuando debía ser el más fiel a ti, ¿tú cómo lo vives? Pues mal. La Iglesia, llevamos 2000 años, 2000 y pico de años, desde el Nuevo Testamento, y mucho más con el Antiguo, que la Iglesia está
continuamente la palabra, la palabra. El único libro que tenemos es la palabra, es la Escritura. Así llevamos miles de años. Si no, en el momento en que una generación, una sola generación, no sea fiel a la transmisión de la palabra, una generación no sea fiel a la predicación e enseñanza de la palabra, ¿qué ocurrirá con la otra generación? Que va mal. Que va mal. Por eso es tan importante la transmisión de la palabra de Dios con fidelidad. Porque en el momento en que se corta, la siguiente generación no va a tener tampoco esa fidelidad. Por eso cada generación, como dice Pablo, que sean idóneos para enseñar a otros, fieles para enseñar a otros. Porque la vida cristiana se centra en Cristo y Cristo está revelando la palabra. En el momento en que ese Cristo no es predicado y enseñado, se acaba todo. Por eso las artimañas del diablo, los ataques del diablo, como muchas iglesias viven en una libertad teológica impresionante, como hay creyentes que les da igual 8 que 80, iglesias que no te piden la verdad, porque que piden es una verdad, pero no te piden la verdad, pastores y predicadores que predican lo que les da la gana, sin prepararse lo que es la palabra. Entonces, una sola generación y el castillo hace boom. Es como si dijéramos el juego este del teléfono cerrado, ¿no? Que se empieza diciendo bien y cuando se termina no es ni lo que se dijo. Eso es. Tú no eres fiel a la palabra de Dios y obediente a lo que el Señor dice en su palabra. Eso es. No vales para instruir a nadie, ni vales para llevar a nadie al Señor, porque es que lo vas a confundir. Sí. Por eso es importante la fidelidad en la palabra de Dios y por supuesto la fidelidad como concepto en el ser humano. Es importante que yo sea fiel a ti, que no te traicione, y tú a mí, a los amigos, a la gente, a la familia. Por cierto, el concepto de fidelidad hoy en día está, como tantos otros, está pasado, ¿no? Antiguo. Pero es de un valor incalculable. Por eso, fijaros que, hermanos, hoy hemos visto algunas de las cualidades del liderazgo y hemos visto que un buen líder debe ser diligente, trabajador. Hemos visto que un buen líder debe ser un mensajero fiel y hemos visto algunos ejemplos y algunos textos sobre esto. Amén. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Pues vamos a terminar. Lo que me gustaría que para la semana que viene, aparte de Mari Carmen, a ver si es posible alguno más, que podamos memorizar 2 Timoteo 2.2. Segunda de Timoteo 2.2. A ver si lo podemos memorizar para la semana que viene. 2 Timoteo 2.2. Bien, pues familia, terminamos y un hermano o una hermana quien quiera lo despide en oración.